¿Qué es un estudio de mercado para un restaurante? ¿Cómo se hace y para qué sirve? Hola, mi nombre es José Mateos y yo me dedico a ayudar a personas como a ti a convertir sus proyectos de hostelería en un negocio de éxito. Hoy te voy a hablar cómo hacer un estudio de mercado para tu restaurante. Y no importa si estás en la fase de emprendimiento o quizás ya tienes tu restaurante y quieres mejorar y quieres hacer un estudio de cómo está el mercado. El estudio de mercado para un restaurante, una cafetería o para un bar tiene 5 puntos, por mi punto de vista, tiene 5 puntos claves que hay que respetar. 5 puntos de contenido que hay que estudiar y identificar. El primero es el estado y la evolución del sector en global. El segundo es cómo identifico mi persona ideal, mi cliente ideal, perdón. O sea, la persona vaya. La persona vaya es una expresión inglesa, pero quiere decir quién es mi cliente ideal y cómo lo puedo identificar. El tercer punto es cómo identificar y analizar la competencia. ¿Qué recursos hay? ¿Qué métodos hay para llevar eso a cabo con eficacia? El cuarto punto es la influencia de la administración, de legalidad. Y el quinto punto es analizar y valorar todo el resultado que tenemos de los puntos 1 hasta el 4. ¿Qué hacemos con eso? Una vez que tengamos el mapa ya bien hecho, ya hemos hecho nuestro trabajo y tenemos ahí ya una ruta y mucha información, tenemos ya información para llevar a cabo lo que es un análisis de riesgos y saber realmente si mi servicio, mi idea, que yo también tanto estoy enamorado, realmente el mercado hay demanda, hay alguien ahí afuera que va a comprar o va a ir a tu restaurante a consumir lo que tú quieres ofrecer. Pues un estudio de mercado sirve para eso, para que tú puedas determinar si realmente la idea que tú tienes es valiosa y va a ser aceptada o no. El punto número 1 para nuestro estudio de mercado es investigar el estado y la evolución del sector en sí. Para eso necesitamos saber datos socioeconómicos, los datos socioeconómicos del sector. Necesitamos saber las influencias sociales que estamos viviendo o que podemos vivir. Necesitamos saber qué tendencias o novedades hay en el sector. Y para que puedas recaudar todas esas información valiosa y redactarla luego en tu estudio de mercado, te voy a decir las fuentes que yo suelo utilizar para hacer un estudio de mercado. Y te recomiendo que cojas un boli y un folio para ir apuntándolas. Yo las tengo aquí apuntadas también y mira, una de las primeras es el INEM de tu localidad. Ahí puedes averiguar la tasa de paro, puedes averiguar el perfil de trabajador que se tiene en esa localidad, y esa es información muy valiosa porque si a lo mejor, por ejemplo, tu cliente ideal al final va a ser, por ejemplo, académico, y resulta que en esa localidad hay muy pocos académicos, pues es poco sentido, tiene poco sentido montar tu negocio allí. Entonces, el INEM puede darte mucha información. También te lo puede dar a nivel nacional, que también deberías tenerlo en tu estudio de mercado para que se vea que lo has hecho profesionalmente, pero siempre recomiendo también hacerlo regional en la zona donde tú te quieres establecer, ¿no? Luego, tenemos el Instituto Oficial de Estadística. Ahí hay un viaje de información. Es muy global en sí, pero te dice o te marca unos indicadores importantes para saber en qué dirección se está moviendo todo este sector, ¿no? Y está dividido por subsectores y es muy interesante porque ahí también la información es un poco global, hay que decirla, no es muy específica, pero también influye mucho luego en la decisión de montar tu negocio o cambiarlo, modificarlo o no montarlo, ¿no? Luego, tenemos las ferias y los eventos del sector. Eso es
fundamental. O sea, cuando tengas una feria o un evento que te enteres que va a ocurrir, acude a ese evento, a esa feria y observa los expositores, eh, pero no solo observes los expositores que hay ahí, o los productos, los servicios, sino habla, tienes que hablar con la gente, tienes que hablar con el comercial, tienes que hablar con el gerente o el responsable que esté allí en ese momento. Si tú vas allí y ves algún producto novedoso o un servicio novedoso y dices, bueno, esto me parece muy interesante, habla con él y pregúntale y hazle las preguntas claves. ¿Cómo ves tú tu producto en un año? ¿Cómo ves tú el sector en 5 años? ¿Qué crees tú lo que es lo que va a pasar? ¿Qué es lo mejor que ha pasado hasta ahora al final? Y te aseguro que todos de ellos, no hay ninguno que se cierre a esas preguntas. Todos están en modo yo te quiero ayudar, yo ayudo, porque al fin y al cabo también te quieren vender algo. Y es muy importante que hables, que no tengas miedo y no seas corte cuando te cruces con alguno de ellos, ¿no? Porque es importante. Luego, tenemos esto, y esto me encanta, los estudios de mercados ya realizados de las cadenas grandes o de los grupos de restauración grandes, como por ejemplo puede ser Restalia. Restalia hace un estudio cojonudo casi todos los años, creo que lo hacen anualmente, y ahí hay una información que, vamos, eso valdría miles y miles de euros de recaudar esa información, y es muy, muy valiosa. Ahí también yo recomiendo, porque son totalmente libres de gastos, puedes descargarlos en las mismas páginas o en la prensa, lo puedes leer muchas veces y puedes que tenga influencia en tu decisión luego posteriormente al abrir tu negocio. Luego, las novedades y noticias del sector en el extranjero. O sea, no nos enfoquemos solo aquí en España, sino las muy buenas ideas también siempre vienen del extranjero. Y ahí tengo, por ejemplo, un ejemplo muy bueno que fue una idea de los Estados Unidos. Eso fue en los años 90. Un restaurante que lo podéis mirar en internet se llama Joe Champs. Y es un bar de deporte, y el concepto que tenían ellos en los años 90, no estamos hablando de ahora, en los años 90 los americanos sacaron esa idea de que el cliente pueda ir a comer una hamburguesa, pueda ir a beber algo en ese restaurante, y que esté sentado donde esté sentado, no importa, que siempre tenga una televisión delante con el fútbol o el boxeo o lo que en ese momento sería actual. O sea, que estés sentado y de cualquier ángulo siempre tengas una pantalla delante. Imagínate en los años 90, cuando los televisores eran así de gordos y así de ancho, cómo estaba eso petado de televisores para cualquier punto, y tenía una capacidad para 150 personas. Eso fue un espectáculo. Y esa cadena existe hoy en día todavía, y en Alemania es un éxito total. Y esa idea fue importada de los Estados Unidos. Por lo tanto, a mí me gusta siempre mucho leer la prensa de allí, estar allí en contactos con profesionales de allí para, en cuanto se empieza ya algo a cocer, pues poder vallarlo y decir, bueno, esto aquí se puede ya meterle caña o no. Un ejemplo, por ejemplo, que lo he mencionado en otro vídeo, ha sido la idea de eliminar los menús PDFs con el código QR que están ahí perdidos en Google Drive. Pues en vez de que el cliente se descargue la carta en un PDF y no la pueda leer porque la calidad es malísima, pues allí un restaurante sacó la idea de hacer la carta en Instagram. O sea, solo tienen una cuenta en Instagram para la carta, y cuando empiezas a escanear el código QR, pues ves ahí la carta con la foto. O sea, es una cosa realmente muy muy buena y es totalmente gratuita. Pero eso en otro vídeo lo puedes, aquí en los comentarios voy a dejar el enlace para ese vídeo por si te interesa cómo hacer un menú digital con el código QR en Instagram totalmente gratuito. Como ya lo he mencionado, hablar con los expertos es fundamental. Yo cada vez que tengo una conversación con cualquier que quiera emprender algo, tenga una nueva idea, siempre a algunos le veo siempre un poco miedo de hablar con un proveedor relativamente
importante, como puede ser, por ejemplo, San Miguel. Pero yo os aseguro que esas personas están muy interesados de escuchar vuestras ideas y vuestras preocupaciones para poder ayudaros, porque ellos al fin y al cabo quieren que te vaya bien para que vendan su producto y su cerveza, es normal. Por lo tanto, yo cuando hago un estudio de mercado, lo que suelo hacer es, cuando tenemos la localidad definida, me acerco a esa localidad y empiezo a preguntar por las personas más influyentes de esa localidad. En un pueblo pequeño es bastante fácil, pero también si es una ciudad puede ser el barrio, ¿no? O sea, ¿quién es el empresario más importante o los empresarios más importantes de esa zona? ¿Quién es el proveedor más importante de esa zona? Y acudes a ellos y hablas y dices, mira, he escuchado muy bien de ti, me han hablado muy bien de ti y nosotros tenemos pensado de abrir aquí un restaurante y yo quería tu opinión profesional como profesional que eres. ¿Qué me recomiendas tú? ¿Cómo ves tú ese tema? Y de ahí se saca información que realmente no tiene tanto valor que eso yo creo que no hay precio para eso. Porque te podía contar ahí historias y historias de, por ejemplo, tuvimos un caso que fuimos a preguntar a todos los distribuidores de la cerveza, era San Miguel, Cruzcampo, Vitoria, tal, fuimos todos a hablar con los gerentes de la distribución, no con la sede en sí, sino con los distribuidores. Y le contamos la idea que tuvimos de un cliente que quería montar una hamburguesería diferenciándose en la calidad de la carne y tal. Pero bueno, le contamos la historia y ninguno de los cuatro que estuvimos hablando le pareció una buena idea. Dijeron, mira que eso es peligroso porque aquí tenemos ya tantas hamburgueserías, esos precios aquí a lo mejor en este sitio no son aceptables. O sea, fue una cosa que, que nos ayudó al final de tomar la decisión, modificamos la carta, modificamos el sistema, modificamos el concepto, no lo hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Pero tenemos un dato ahí que realmente es valioso. O sea, cuatro profesionales del sector que se dedican toda la vida a distribuir cerveza nos han dado una recomendación y lo han hecho con buena fe porque para ellos ¿qué les sirve? Que abrimos y duramos 2 telediarios, nos han vendido dos barriles de cerveza y luego ni siquiera se les puede pagar. Entonces es muy importante que identifica primero todos los empresarios importantes de tu zona y habla con ellos. Puede ser abogado, puede ser la notaría. Es que totalmente da igual, no tiene que ser del sector, pero tú, el que más influencia tenga en ese pueblo, habla con ellos. Eso es muy importante, porque te aseguro que puedes sacar información que es muy, muy, muy valiosa y al fin y al cabo te viene muy, muy, muy bien, ¿vale? Luego, en el tema offline hay una muy buena herramienta en Google que se llama Google Alerts. Google Alerts, ¿vale? Y ahí puedes configurar, eso es totalmente gratuito y súper fácil. Configura, por ejemplo, que cada vez que salga una noticia nueva con un término, por ejemplo, restaurante, te llegue un correo con esa novedad. Lo puedes hacer a nivel nacional, lo puedes hacer a nivel europeo, a nivel mundial, como tú quieras, y en el idioma que tú quieras. Yo lo suelo hacer también mucho con los Estados Unidos, en concreto con Nueva York. O sea, cualquier noticia que salga nueva del sector en Nueva York, porque eso sí que es una cazuela de ideas, me llega y estoy informado sobre las novedades de allí, ¿vale? Luego tenemos la empresa KPMG, también muy muy buena. Eso es un despacho de abogados a nivel internacional y suelen hacer informes y estudios de mercado con mucha regularidad, casi de todos los sectores, pero sobre todo en la restauración son unas auténticas máquinas. Todo lo que dicen allí siempre cuadra con la realidad y ahí también tenemos mucha información. kpmg.com. Y luego también, claro, como GastroMeet, Just Eat suelen hacer muchos estudios de mercado, pero todos los proveedores también digital, como Uber o Delivery o todos esos que han entrado en el mercado en los últimos años, suelen hacer también muchos estudios de mercado que pueden ser muy valiosos. Bueno, esto sería el punto número 1 de nuestro estudio de mercado. En el próximo vídeo te voy a explicar cómo identificar tu cliente ideal y qué recursos tenemos para eso, cómo se tiene que hacer para que luego puedas determinar mi cliente ideal es este.
Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que esto haya sido de vuestra ayuda. Por favor, como siempre, os pido que me dejéis vuestro feedback. Es súper importante para mí que lo que estoy yo diciendo aquí, si tiene sentido para vosotros. Y hasta la próxima y el vídeo número 2. Muchas gracias.